Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos en el capítulo 13, después de la conquista, la distribución de la tierra. En el capítulo 12 habíamos visto nosotros la lista de todos los reyes, de los pueblos, de los reinos que habían sido vencidos. Y ahora en el capítulo 13 tenemos la distribución de la tierra. En este versículo 3 del capítulo 13 nos dice, desde el Sihor, es decir, nos está hablando del aspecto fronterizo, que está sobre la frontera de Egipto, hasta el límite de Ecrón por el norte. Esta región se considera como perteneciente a los cananeos. Allí están los 5 príncipes de los filisteos. Y esta palabra, príncipes, los 5 príncipes de los filisteos, queremos mirar un poco a qué se está refiriendo el autor sagrado cuando nombra a estos 5 príncipes. Incluso después nos dice quiénes son: el de Gaza, el de Ashdod, el de Ashkelon, el de Gad y el de Ecrón. Todavía se desconoce en realidad el origen de este pueblo, que llegó hasta Canaán, en parte por vía terrestre, destruyendo al imperio hitita, Ugarit y Amurru, y en parte por vía marítima a través de Creta y Chipre. Estaban aliados con otros pueblos del mar y pretendían asentarse en Egipto. Ramsés III los derrotó hacia el 1190 a.C. e instaló a los filisteos vencidos, en su mayor parte como mercenarios egipcios, en las ciudades costeras de Gaza, Ashkelon y Ashdod. Los signos de destrucción en estas 3 ciudades sugiere que poco después del reinado de Ramsés
VI, que sería hacia el año 1150 a.C., los filisteos expulsaron por la fuerza a sus señores egipcios y formaron la Pentápolis, una confederación de 5 ciudades-estado, las 3 citadas más Ecrón y Gat, al frente de las cuales estaban un serem, es decir, juez, un tirano. Durante 150 años la Confederación Filistea, gracias a su monopolio en los instrumentos de hierro, fue la organización más poderosa en esta región, llegando a dominar hasta Bet-Shean, en la llanura de Jezreel. Bueno, esta es un poco la presentación histórica y la presentación también sociológica que nosotros estamos encontrando con respecto a este pueblo o estos 5 príncipes que se les llaman así los 5 príncipes filisteos. Ahora, el libro de Josué solo los menciona en este texto, nombrando sus 5 ciudades, cosas que solo ocurre aquí. Y también en 1 Samuel 6:17, que vuelve a nombrarse estas 5 ciudades. Otras veces encontramos también mencionadas 4 ciudades, por ejemplo, Ashkelon, Gaza, Ecrón y Ashdod, omitiéndose Gat. Por ejemplo, Jeremías 25:20 solamente nombra 4 ciudades. Amós también en el capítulo 1, 7, 8 también nombra solamente a 4 ciudades. Sofonías también solamente a 4 ciudades. Zacarías también nombra solamente a 4 ciudades, es decir, Ashkelon, Gaza, Ecrón y Ashdod. Luego, otros textos bíblicos nombran solamente a 3 ciudades. Nombran a Ashdod, Gad y Ecrón. En el relato del arca se habla de los 5 príncipes filisteos, 1 Samuel 6, 4, 16, pero solo se cuenta de la estancia del arca en 3 ciudades. Nombra 5, pero al final de cuentas el arca solamente pasa por 3 ciudades. Bueno, entonces estas son Ecrón, Ashdod y Gaza. Luego hay una tercera posibilidad, Gaza, Ascalón, Ecrón. Luego tenemos Gaza, Gad y Ashdod, es decir, 3, pero difieren las ciudades. Y luego tenemos las que nombran, los textos bíblicos, que nombran solamente a 2 ciudades filisteas, Ecrón y Gad. Por ejemplo, 1 Samuel 17:52. Luego hay una segunda posibilidad, Gaza y Ascalón, en el oráculo contra Filistea de Jeremías, en el capítulo 47. Bueno, esto es entonces para que conozcamos un poco, ¿verdad?, quiénes son estos 5 príncipes filisteos. Como decíamos, que en algún lugar también aparecen solamente 4 nombres, en otros lugares solamente 3 ciudades y en otros pasajes bíblicos solamente 2 ciudades. Pero en fin, hay siempre entonces el común denominador del nombre de estas ciudades. No hay una ciudad nueva o que difiere, que no exista en los otros textos bíblicos. Ahora vamos a hablar un poco Gaza. ¿Quién es Gaza aquí en este libro? Importante ciudad localizada en Tel Jarubé, el punto más elevado de la moderna Gaza actualmente. Abarca un espacio de cerca de 55 hectáreas. Su nombre aparece una vez en los anales de Tutmosis, es decir, de los faraones, Tutmosis III. Por entonces estamos más o menos en el año 1468 a.C. Ahí aparecen los primeros escritos egipcios. Era propiedad del faraón y capital de la provincia de Canaán. El dominio egipcio duró al menos hasta 1150, entonces 1468 hasta el 1150 a.C., cuando se apoderaron de ella los filisteos. Lo que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Estos filisteos, es decir, estas 5 ciudades filisteas que después se ponen en contra de su mismo rey, es decir, contra el mismo faraón, que era el mismo patrón, ¿verdad?, el que les mantenía y el que les tenía allí. Entonces, era una región muy fértil y muy rica en pozos de agua dulce.
abundante información histórica y arqueológica en el artículo también que nosotros encontramos de estos grandes arqueólogos y estudiosos de estas ciudades filisteas. Luego tenemos la ciudad de Ashdod. Ashdod, ahora por lo menos actualmente es una ciudad muy hermosa, ¿verdad? Sobre el mar. ¿Cuántas veces estuvimos por ahí? No solamente por la visita arqueológica, sino también por la visita un poco de vacaciones y de mar, porque ahí pone estrella esa ciudad. Sobre todo como actualmente los tienen los israelitas, Israel. Se la identifica con el moderno Ashdod, Tel Ashdod, 15 kilómetros al norte de Ashkelon y unos 4 kilómetros del Mediterráneo. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Una pequeña multitud se reunió en la puerta del centro Belén de Bratislava para esperar al Papa Francisco. Nada más verlo, un coro de niños empezó a cantar en el patio. Las misioneras de la caridad que se ocupan de este centro para personas sin hogar acogieron al Papa. Antes de entrar, Francisco quiso saludar a todos y dar las gracias a la congregación de la Madre Teresa por atender a los pobres. Ringrazio tanto le suore, il lavoro che fanno, lavoro di accoglienza, di aiuto, di acompañamiento. Gracias tanto. También dio las gracias a las familias y a los niños por haberle esperado bajo el sol y les dio un mensaje. Sempre il Signore è vicino a noi, possiamo vederlo o non possiamo vederlo, ma sempre ci accompagna nel cammino della vita. Non dimenticare questo, soprattutto nei momenti brutti. A continuación, el Papa entró en el centro para una visita privada de 15 minutos. Cuando salió, se detuvo para saludar a una anciana religiosa. Luego quiso rezar un Ave María con todos los que le esperaban en la puerta. Ave María, piena di grazia, Signore con te. Después entregó este recuerdo de su visita a las misioneras de la caridad, un bajorrelieve de porcelana de la Virgen con el Niño. Jesús tiene un racimo de uvas en la mano, símbolo de la alegría, la amistad y la sangre eucarística de la Pasión. Y antes de marcharse, en un gesto muy emotivo, Francisco recorrió una vez más el patio, pero se detuvo a saludar a las familias y a bendecir a los niños y a los enfermos. El Papa se trasladó a la Rivne Nemesti, una plaza en el centro de Bratislava, en la que se reunió con la comunidad judía. Es un lugar simbólico, pues allí estuvo la gran sinagoga hasta 1965. La destruyó el régimen comunista para construir un puente. Hoy este lugar acoge un memorial del Holocausto que recuerda a los 105.000 judíos asesinados en Eslovaquia en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. En nombre de todos, dio la bienvenida al Papa el presidente de la Unión Central de Comunidades Judías de Eslovaquia, quien contó su experiencia personal en relaciones judío-cristianas. V slovenčine sa zase hovorí, že láska hory prenáša. S mojou milovanou manželkou už viac ako 3 desaťročia tvoríme nerozlučný kresťansko-židovský pár. Náš vzťah je malým vesmírom, v ktorom vládne vzájomné porozumenie, rešpekt a úcta. Som presvedčený, že harmonické partnerské vzťahy dokážu zabezpečiť stabilitu v spoločnostiach všade na svete. El Papa también escuchó los testimonios de un superviviente del Holocausto y de una religiosa cuya comunidad acogió a judíos durante la persecución. Luego Francisco condenó el uso del nombre de Dios para atacar u oprimir a otros. Qui davanti alla storia del popolo ebraico segnata da questo affronto tragico e inenarrabile, ci vergogniamo ad ammetterlo. Quante volte il nome ineffabile dell'Altissimo è stato usato per indecibili atti di disumanità. Quanti oppressori hanno dichiarato Dio è con noi, ma erano loro a non essere con Dio. A continuación, el Papa pidió a las personas de todos los credos que rechacen el antisemitismo en todas sus formas. Siamo uniti, lo ribadisco, nel condannare ogni violenza, ogni forma di antisemitismo
e nell'impegnarci perché non venga profanata l'immagine di Dio nella creatura umana. En recuerdo de los más de 100.000 judíos eslovacos asesinados en el Holocausto, un rabino rezó la oración judía que suele cantarse en los funerales. El Papa regaló al presidente un plato de cerámica con la imagen de San Pedro y le entregó un rosario para su esposa. Pero también quiso saludar a otros supervivientes del Holocausto antes de regresar a la Nunciatura en Bratislava. Bemalois kedoshim utehoyerim kezoyararakia meirim umazhirim לנשמות 6 מיליוני אחינו בני ישראל, אנשים, נשים, ילדים וילדות, שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו שנקברו חיים בידי הנאצים ועוזריהם יימח שמם באושוויץ, מיידנק, טרבלינקה, מאוטהאוזן ובשאר מחנות ההשמדה בארצות אירופה ומסרו נפשם על קידוש השם בעבור שיונו מספללים שיונו מספללים להילוי נשמותיהם לכן בעלו רחמים יסירם בססר כנפיו ליבוא אלומים ויצרו ביצרו רחיים נשמותיהם בגן עדן בגן בגן עדן מנוחתם אדוני ונחלו וינוחו ושלום על משכבם ונאמר אמן. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandeyara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñandeyara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Para ser la madre de su Hijo único. Obedeciste a pesar de que temiste, y bendita eres tú, llena de gracia. Siendo la oblación, ayudaste a la salvación. Y Dios Espíritu concebió a Jesús en ti. Obedeciste a pesar de que temiste, y regocijaste en Dios tu Salvador. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, que por ti llegó al mundo el Salvador. Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo, y nuestra madre te hiciste en el Calvario. Tú nos proteges, por nosotros intercedes y nos ayudas a alcanzar la santidad. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Bendita tu alma
que una espada traspasó, porque en ella la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Y estábamos mirando esta ciudad de Ashdod, dónde se la ubica y las características de Ashdod. En realidad, el centro de Ashdod se encuentra a unos 4 kilómetros del Mediterráneo y aparece mencionada en los textos ugaríticos. Josué, capítulo 11, 21-22, se dice que algunos anakim pertenecieron a la tribu o a la ciudad de Ashdod. Cuando los filisteos derrotaron a los israelitas en Ebenezer, se apoderaron del arca. El primer sitio a donde la llevaron fue a Ashdod para colocarla en el templo de Dagón. 1 Samuel capítulo 5, ¿verdad? Del 1 al 7. Entonces, esto es lo que nos narra el libro de Samuel, capítulo 5 del primer libro de Samuel. Dice, los filisteos ocuparon y capturaron el arca de la alianza y la trasladaron a Ebenezer en Ashdod. Ahí está, en Ashdod. Allí tomaron el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y la expusieron al lado de Dagón. A la mañana siguiente los asdoditas se levantaron bien temprano y encontraron a Dagón caído en el suelo, boca abajo ante el arca del Señor. Lo recogieron y lo volvieron a poner en su sitio. Y así sigue esta narración, que es una narración también muy linda, ¿verdad? Como la fuerza y la gracia, la presencia de Dios hace que los otros reinos, los otros dioses caigan por el suelo, ¿verdad? En este caso, el dios principal de Ashdod, en este caso los filisteos, Dagón. Bueno, seguimos entonces lo que nos presenta sobre esta ciudad de Ashdod. Entonces la Biblia no vuelve a mencionarla hasta el reinado de Osías. No aparece más el nombre de Ashdod, que derribó sus murallas. Un informe detallado de las excavaciones en el artículo también que nosotros encontramos sobre el estudio arqueológico principalmente de Ashdod. Ahora con respecto a la ciudad de Ecrón. Ecrón es identificada con el Tel Mikne, se llama, Hirbet el Mukanna, a 6 kilómetros al oeste del Tel el Batashi y 3,5 kilómetros al sur del Nahal Sorek, con fuerte muralla de hierro rodeando una ciudad de 40 acres, es decir, 160.000 metros cuadrados. La ciudad fortificada más grande de este periodo, descubierta hasta ahora en Palestina. Entonces, Ecrón era la ciudad más grande descubierta hasta ahora, por lo menos en su tiempo, en Palestina. La cerámica pertenece principalmente al hierro primero y al hierro segundo. En el libro de Josué también aparece el nombre de Ecrón. En el capítulo 1:18 se identifica y se dice que la tribu de Judá conquistó, dice, Ecrón.
y en Josué 15:45 aparece como perteneciente a Judá, aunque algunos piensan que esto solo ocurrió en tiempos de Ezequías, es decir, a finales del siglo VIII. Extensa información sobre las excavaciones en el artículo de Trude Dotan y otros autores, escritores y estudiosos bíblicos, sobre todo en el aspecto arqueológico y en el aspecto histórico también. Con respecto a la ciudad de Ashkelon, esta es otra ciudad también hermosa sobre el mar, amplio e importante puerto, ahí está situado, 20 kilómetros al norte de Gaza y 50 al sur de Tel Aviv. La historia de la ciudad se extiende desde finales del cuarto milenio. Importante en la historia de Sansón, frecuentemente criticada por los profetas. Esta ciudad entonces nunca queda libre de las críticas de los profetas por su estilo de vida, principalmente Ashkelon. Vamos a mirar un poco Jeremías, justamente lo que dice Jeremías en sus profecías con respecto a esta ciudad. Jeremías capítulo tenemos entonces 25 de Jeremías, versículo 20. Ustedes pueden mirar ahí el capítulo 25, 20. Nos dice lo siguiente: a toda la mezcla de pueblos, a todos los reyes del país de Uz, a todos los reyes del país de los filisteos, y aquí entran, Ashkelon, ahí está, ya comienza con eso, Gaza, Ecrón y el resto de Ashdod, a Edom, Moab y los amonitas, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas lejanas que están más allá del mar, a Dedán, Temá y Bush, y a todos los sienes rapadas, a todos los reyes de Arabia que habitan en el desierto, a todos los reyes de Sinri, a todos los reyes de Elam, y así sigue entonces, hasta el final. Lanza un grito como los que pisan la uva contra los demás. En fin, esta es la profecía y aquí se nombra a esta ciudad de Ashkelon, que es frecuentemente, como decíamos, criticada también por los profetas. También Sofonías lo critica, también Zacarías critica a esta ciudad. Ahora tenemos la ciudad de Gat. Gat está situada en la Shefelá. Era la ciudad filistea más cercana al territorio de Judá, por el este. 1 Samuel 17:52. Es lógico que David, huyendo de Saúl, se refugiase ante todo en Gat y más tarde se pusiese al servicio de su rey Akish. Este relato deja claro que el dominio de Gat se extendía a otras localidades cercanas, como Siselak. Quizás la benevolencia del rey de Gat con David fue la que explique que los oráculos proféticos contra Filistea nunca condenen a Gat. Esto es interesante, ¿verdad? ¿Por qué no se le condena a Gat? No aparece lo que hemos leído recién justamente en Jeremías capítulo 25 con respecto a las profecías, ¿verdad? De Jeremías. Por ejemplo, ahí no aparece esta ciudad de Gat siendo repudiada o siendo condenada. Se discute también su localización exacta, es un poco difícil, ¿verdad?, ubicarla. Lo más frecuente hoy día es situarla en el Tel El Safi, en la orilla sur del Wadi Elá, unos 8 kilómetros al noroeste de Bet Gubrim y al sureste de Tel Mikne, que sería Ecrón. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología del libro de Josué. Y estamos leyendo y estamos mirando la distribución de la tierra en este capítulo 13. Pero antes estamos ubicando también la parte un poco geográfica, estamos explicando estas ciudades importantes que también dentro del contexto histórico nos hablan de una historia. No es que podemos también pensar que todo es simplemente cuestión religiosa que sale de lo histórico, sino que la reflexión teológica siempre se realiza sobre elementos bien concretos dentro de un contexto histórico y dentro de situaciones históricas que le pasa al pueblo, que le pasa a la gente. Es ahí donde Dios entonces interviene. La teología significa una reflexión profunda, utilizando entre comillas la filosofía amigo de la sabiduría, es decir, uno entra en esa reflexión, como dice Pedro, hay que dar razones de la propia fe. Y entonces, cuando estamos dando razón de la propia fe, estamos pasando al otro elemento importante. Dar razón de la propia fe es entrar en el sentido teológico. Entonces, estábamos viendo aquí la ciudad de estos 5 reyes principalmente que pertenecían primero a Gaza, luego a Ashdod, a Ecrón, Ascalón. Y ahora vamos a presentar la otra ciudad, ¿verdad? Que es Gat. Gat está situada en la Shefelá, era la ciudad filistea más cercana al territorio de Judá, decíamos, por el este. David, por lo tanto, huyendo de Saúl, se refugia
en Gad. Y por eso es que Gad, decíamos, no aparece en las ciudades que después al final es execrada en el sentido de ser condenada. Gad nunca es condenada por los libros proféticos, por los de Israel, nunca. Entonces posiblemente es porque es esta ciudad que había recibido nada más y nada menos que al héroe máximo, que es David. Entonces Gad queda siempre salvada en esta situación. Sin embargo, las otras ciudades son llevadas son consideradas así directamente condenadas, ciudades filisteas condenadas. Después tenemos los havitas. ¿Quiénes son los havitas? Solo son mencionados aquí y también en el Deuteronomio aparece, ¿verdad? Los havitas que aparecen en el capítulo 17:31 del segundo libro a los Reyes, son un pueblo distinto, deportado por los asirios desde Avá. Entonces, por eso los havitas. Según Deuteronomio, capítulo 2, versículo 23, los havitas habitaban las aldeas de Gaza. Los aniquilaron los cretenses venidos de Creta y se instalaron en su lugar. Es posible que esta presión de los cretenses los obligase a emigrar hacia el sur, que es donde los sitúa ahora, por lo menos, el libro de Josué, en el capítulo 13:3, cuando nos habla de esta gente, ¿verdad? Desde Sijor, que está sobre la frontera de Egipto, hasta el límite de Ecrón por el norte. Esta región se considera como perteneciente a los cananeos. Allí están los 5 príncipes de los filisteos, el de Gaza, el de Ashdod, el de Ascalón, el de Gad y el de Ecrón. También los havitas. Es aquí entonces, como decíamos, en este capítulo 13, versículo 3, que Josué los ubica a los havitas. Y ahora pasamos al versículo 4, donde encontramos que dice así: además queda, dice, todo el país de los cananeos, desde Ará de los sidonios hasta Afec y hasta la frontera de los amorreos. Entonces todo el país cananeo es la segunda región que no fue conquistada. País cananeo, Eresh Hakenaani. Entonces este es el país de los cananeos, la tierra, Eretz, Hakenaani. Entonces se usa también en Éxodo 13:11 como título global de todo el territorio prometido por Dios a los antepasados. Teniendo en cuenta las conquistas narradas en Josué 1, capítulo 1 hasta el capítulo 12, decíamos que era la primera parte, la primera sección. Y aquí resulta extraño, ¿verdad?, que se lo incluya en los territorios que quedan por conquistar. Quizá nosotros debamos entender todo el país cananeo en el sentido más reducido con que aparece en Deuteronomio 1:7, que distingue el territorio amorreo con la Arabá, es decir, la montaña, la Cefelá y la costa. El territorio cananeo y el Líbano. En tal caso, el resto que viene, ¿verdad?, en el versículo 4, sería una aclaración de la extensión del país cananeo. Es decir, aquí nosotros vemos que la región se extiende mucho más de aquello que simplemente nosotros podemos entender como un lugar puntual, sino que toda una región. Los 3 términos que aparecen aquí son bastante discutidos, siempre son los problemas, ¿verdad?, que nosotros encontramos en la Biblia, el cómo darle una seguridad total. O sea, ¿qué es lo que el autor sagrado estaba queriendo explicar y estaba diciendo a través de esos términos? La Biblia ofrece datos muy confusos sobre la extensión del país cananeo. Datos muy confusos, se dan cuenta. O sea, era difícil, nunca te ponía concretamente. Más o menos, o sea, una cuestión de extensión, ¿verdad? Hasta dónde llega más y menos, ¿verdad? No así directamente como una cuestión limítrofe, pero ahí ni 1 centímetro más ni 1 centímetro menos.
Según Génesis, capítulo 10-19, abarca desde Sidón hasta Gaza. Según el libro de los Números, 33:40, afirma que el Negev formaba parte de la tierra de Canaán. Según el libro de Josué 14:1, lo usa como designación de los territorios que heredarán las 9 tribus y media al oeste del Jordán. Según el profeta Sofonías, en el capítulo 2:4, establece un paralelismo entre Canaán y la tierra de los filisteos. ¿Se dan cuenta? Es lógico que tampoco los autores modernos se pongan de acuerdo y encontremos diversas teorías. Entonces aquí vamos a ver un poco y vamos a ir mirando enseguida las diversas teorías desde el punto de vista moderno. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Dicen que un día un ángel a una mujer visitó y trajo con él un mensaje de salvación. Dicen que un día
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estábamos mirando sobre los datos que ofrece la Biblia con respecto a todo el país cananeo, decíamos, porque no tenemos así de una forma exacta, concreta, de los límites para decir 1 centímetro más, 1 centímetro menos, sino que son siempre formas muy generales como ellos referían estos límites. Nosotros estábamos hablando que desde el punto moderno de nuestros estudiosos que se dedican exclusivamente, ¿verdad? Y toda la vida lo dedican a esto, ellos tampoco, ¿verdad? Se ponen de acuerdo, pero encontramos varias teorías. A ver, una primera teoría con respecto a esta región sería la zona costera entre la actual Tel Aviv y la Fenicia. Imagínense, la Fenicia, bien al norte. Entonces, por ejemplo, se identifica Afec con Tel Rash Aim, entonces bien al norte. Una segunda teoría sería el reino de Sidón, que iría desde Mehará de los Sidonios hasta la Afec del Líbano, imagínense, más al este, Naamán. Y luego, una tercera teoría, las ciudades fenicias al oeste del Líbano. Todas las ciudades fenicias al oeste del Líbano. Él entonces pone eso como la tierra de Canaán. Ahora, la teoría de Naamán es la que parece encajar mejor en este contexto, ¿verdad? Naamán es el que nos pone esa segunda teoría, el reino de Sidón, que iría desde Mehará de los Sidonios hasta la Afec del Líbano. Esta sería la parte del territorio que ocupaban los cananeos. Luego tenemos otra región también, que es Ará de los fenicios. ¿A qué se está refiriendo geográficamente hablando también Ará de los fenicios? Parece hacer referencia a una cueva que algunos han identificado como la gruta de Adonish, junto a Afka, Malamat, y otros con las grutas de Mugar Sexin, al este de Sidón. Pero son más los que lo identifican y miran y se inclinan por ver la referencia a una ciudad en todo caso. Y hay soluciones para entender un poco a qué se está refiriendo este Ará de los fenicios. ¿Es una ciudad? ¿Es una región? Veamos algunas de estas propuestas como soluciones. Ará. Entonces, tal vez de la lista de Tutmosis II se encuentra en uno de los escritos, ¿verdad? De los papiros, en una lista también de donde está escrito este nombre, Ará de los fenicios. 13 kilómetros parece al oeste de Megiddo. Entonces, una hipótesis es esa, ¿verdad? Que está más o menos a 13 kilómetros allí de Megiddo, que ya está entonces bien adentrado dentro de Israel, se dan cuenta, Megiddo está bien al centro de esta región. Por lo tanto, hay también algunas objeciones a esta posibilidad. La primera, en esta hipótesis, la llanura costera entre los filisteos y el Carmelo quedaría fuera de la descripción de los territorios que quedan por conquistar. Y segunda posibilidad, tal ciudad Ará es desconocida. Entonces es muy difícil, ¿verdad?, decir, es desconocida de por sí. A pesar de que algunos quieren ubicarlo y encontrarlo, ¿verdad?, ¿a cuál se referiría? Luego una segunda teoría, una segunda posible solución, una propuesta, Ma'ará, mencionada quizás en una de las cartas de Amarna. La objeción de decir que más que entonces Ará, Ma'ará, de ahí entonces como apocopado, ¿verdad? Ma'ará, Ará, nomás que se le dice. Entonces, una objeción podría ser identificación muy hipotética. Entonces, ¿cómo uno sabe si es Ma'ará o es solamente Ará, ¿verdad? La teoría, entonces, ya prácticamente en la actualidad nadie sigue esto, ¿verdad? O sea, es un poco difícil entenderlo así. Ma'ará, aquí está Ma'ará. Entonces, decir simplemente y cambiar, bueno, se refería a Ma'ará y no a Ará, una forma de escribir. En fin. Luego, otros dicen que
hay que leer desde las ciudades de los sidonios, Me'arim, desde los sidonios. Arim, Ara, entonces en hebreo, ¿verdad? Ir, ¿verdad? Entonces, desde, Ar, plural, Arim, desde las ciudades. Y se referiría entonces por eso dice, Ara de los fenicios, justamente, ¿verdad? Ara. Entonces, más que Ara sería Me'arim, ¿verdad? Las ciudades, desde los fenicios, desde las ciudades de los fenicios. En fin, esta es una teoría también, desde las ciudades de los fenicios, identificar Afek con Tel Rash el Ain. Ahora, la objeción también sería que responde a un deseo comprensible de introducir la llanura costera entre los filisteos y el Carmelo dentro de la descripción, pero lo consigue a base de corregir el texto de forma indebida y de trasladar el final del versículo 4, ¿verdad? Hasta la frontera de los amorreos, después de la tierra de los giblitas. Bueno, todo esto entonces es bastante complicadito, no es fácil, ¿verdad?, el ubicarlo, pero por lo menos nos estamos ubicando así en una forma general y de acuerdo, como les estaba diciendo, los que están transmitiéndonos estos estudios son personas que han dedicado dentro de su profesión, dentro de su compromiso por el estudio arqueológico, por el estudio histórico, que toda la vida, no están improvisando. No es que fueron ahí 2 o 3 veces a mirar, a leer, y dice, esto podría ser, etc. No, son investigadores, imagínense, investigadores que han quemado pestañas y entonces nos transmiten estos conocimientos muy interesantes, por lo menos bien cercanos a lo que ellos fueron encontrando. Ahora una cuarta posibilidad, ¿verdad?, de todo lo que encontramos como soluciones. Podría ser una ciudad a 9,5 kilómetros al noroeste de Sidón. Quizá debemos contentarnos con ese nombre de Naamán, ¿verdad?, con buscar Ará o Ma'ará al sur del reino de Sidón, junto al río Litani e incluso más al sur. Entonces, tal vez esta es la otra solución, ¿verdad? Tendríamos que contentarnos y decir, bueno, es la Afek, que se encuentra ahí a 13 kilómetros en realidad, ¿verdad? Volvemos entonces así. La próxima, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Estamos mirando de este capítulo 13, lo que nos dice el libro de Josué. Estamos procurando ubicarnos también geográficamente para entender el aspecto no solamente geográfico ciertamente o teológico ciertamente, sino que también en un sentido bien del contexto histórico geográfico. Y así nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.